Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer la segunda parte de Sophie. Si no has hecho la parte número 1, por acá te voy a dejar la etiqueta con el enlace. Para la cabeza seguimos con el hilo del mismo color del cuerpo y comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos y finalizamos la vuelta con 12 puntos en total. En la vuelta número 3 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento y al finalizar tendremos 18 puntos en total. Desde la vuelta número 4 hasta la número 10 vamos a hacer solo puntos bajos. Acá estamos haciendo el orificio en donde va encajada la cabeza con el cuerpo, de modo que si hicieron más vueltas en el cuerpo, entonces deberían hacer un poco más vueltas aquí, hasta que tengan el tamaño deseado para comenzar a hacer la cabeza por fuera. En la vuelta número 11 vamos a hacer solo puntos bajos, pero tomando solo la hebra trasera, es decir, la hebrita que está hacia la parte de adentro del tejido. Seguimos teniendo 18 puntos en total. De aquí en adelante vamos a empezar a armar la cabeza. Vamos a hacer los aumentos para hacer la cabeza desde la parte del cuello hacia arriba. Y este tejido que tenemos acá lo vamos a voltear de esta manera. Para la vuelta número 12 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 24 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia nuevamente de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Lo repetimos 8 veces y al finalizar la vuelta tendremos 32 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 8 veces y al finalizar tendremos 40 puntos en total.
En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 48 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento. Lo repetimos 8 veces y al finalizar tendremos 56 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos 8 veces y al finalizar tendremos 64 puntos en total. Desde la vuelta 18 hasta la 21 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 19 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 veces una secuencia de una disminución y un punto bajo. Ahora hacemos una disminución y 10 puntos bajos. Volvemos a hacer una secuencia de una disminución y un punto bajo 2 veces. Ahora hacemos una disminución y 19 puntos bajos para terminar esta vuelta con 58 puntos en total. Desde la vuelta 23 hasta la 26 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos en 58. En la vuelta número 27 vamos a hacer una secuencia de 8 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar nos van a quedar 4 puntitos solos, que hacemos y terminamos la vuelta con 64 puntos en total. Ahora vamos a hacer 5 vueltas de solo puntos bajos, desde la vuelta número 28 hasta la número 32, 64 puntos en cada vuelta.
En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 14 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 4 veces y al finalizar la vuelta tendremos 60 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 8 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos 54 puntos en total. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 48 puntos en total. Luego haremos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 42 puntos en total. Ahora hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces y terminamos la vuelta con 36 puntos en total. La parte de la cabeza que se encuentra un poco hundida es la parte del frente. Esa es la barbilla y donde van los ojitos. La cabeza va a ir de esta forma, encajada al cuerpo así. Acomodamos la parte del frente donde corresponde y aquí vamos a fijar con hilo, no tan tenso. Dejamos espacio en estos hilitos para fijar, pero que la cabeza se pueda mover hacia la derecha y hacia la izquierda. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 30 puntos en total.
En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución, repitiendo 6 veces y terminamos la vuelta con 24 puntos en total. Vamos a ir rellenando la cabeza, teniendo cuidado de tener todos los lados iguales. En el medio de la cabeza, contando desde el cuellito hacia arriba, vamos a colocar la nariz en las vueltas, entre las vueltas 11 y 12, tomando 2 puntitos entre uno y otro, de esta forma. Pasando varias veces hasta tener el grosor que nos guste. Cuando definimos, pasamos los 2 hilitos para atrás y amarramos. Los ojitos los vamos a colocar 4 puntitos al lado. Subimos uno y entre el 2 y el 3 lo colocamos. La boquita la vamos a ubicar un puntito abajo y uno al lado, a la derecha e igual a la izquierda, un puntito abajo y uno al lado, y un puntito abajo. De adentro hacia afuera sacamos el hilo rojo, un puntito abajo y uno al lado. Nos vamos diagonal hacia abajo y tomamos 2 puntitos. Y tomamos uno arriba diagonal.
En la vuelta número 41 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos 18 puntos en total. Ya casi vamos a cerrar completamente, así que acomodemos la cabecita y metamos el relleno necesario si hace falta. Rellenamos bien en la parte de abajo para que se le vea el cuello. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución. Repetimos 6 veces y nos quedarán 12 puntos al final. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo 4 disminuciones. Con la ayuda de la agujita lanera tomamos solo las hebritas delanteras, las que están en el exterior del tejido, y al final solo alamos y queda cerrado completamente. Así nos ha quedado el cuerpito. Para el cabello hacemos un nudo corredizo y subimos con 12 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta. Dejamos el primer punto sin hacer y a partir del segundo hacemos 10 puntos bajos. En el último puntito vamos a hacer un aumento doble, que son 3 puntos en el mismo punto. Del otro lado vamos a tejer 10 puntos bajos y al terminar tendremos 23 puntos en total. Mientras tanto vamos a escondiendo la hebra que tenemos del principio. En la vuelta número 2 comenzamos haciendo un aumento doble, que son 3 puntos en el mismo punto. Luego hacemos 9 puntos bajos.
En el otro extremo hacemos 3 aumentos. Por el otro lado hacemos 10 puntos bajos y finalizamos la vuelta con 28 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer todo tomando solo la hebra trasera. Comenzamos haciendo un aumento, un punto bajo y un aumento nuevamente, tomando las hebritas que están por la parte de afuera. Luego hacemos 10 puntos bajos. Del otro extremo hacemos una secuencia de un aumento y un punto bajo y lo repetimos 3 veces. Finalizamos esta vuelta con 9 puntos bajos. Y al terminar tendremos 33 puntos en total. Ahora vamos a comenzar a hacer los mechones y subimos con 55 cadenas al aire. Vamos a tejer de vuelta, dejamos el primer puntito sin tejer y a partir del segundo vamos a hacer solo puntos bajos. Nos regresamos con solo puntos bajos. Cuando llegamos de nuevo a la base, unimos con un puntito deslizado. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y de allí en adelante subimos con 55 cadenas nuevamente. Este procedimiento lo vamos a repetir alrededor por la parte de afuera y también los hilitos delanteros que nos quedaron cuando hicimos la vuelta tomando solo la hebra trasera. Acá les voy a dar un ejemplo. Entramos de esta forma, subimos con las 55 cadenas, hacemos el mechón. De regreso tomamos el siguiente hilo, unimos en punto deslizado como en la parte de afuera. En el siguiente hacemos un punto bajo, subimos con 55 cadenas y es el mismo procedimiento. De modo que nos quedaría como una peluquita de esta forma. Todos los mechones los hice del mismo tamaño. Acá se puede notar cómo están los mechones de la parte de afuera y los mechones que hice en el último puntito. Son estos, nos queda como un poquito de relieve. Se lo ubicamos a Sophie de esta forma. Pero antes de coserlo completamente vamos a hacer las orejitas. Con el color que estamos haciendo la piel hacemos un anillo mágico y 4 puntos bajos.
Con mucha paciencia, para la vuelta número 2 hacemos una secuencia de un punto bajo y un aumento y lo repetimos 2 veces. En la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo vamos a repetir 2 veces. En las vueltas 4, 5 y 6 vamos a hacer solo puntos bajos. Al final dejamos suficiente hilo para coser y cortamos. De este tejido vamos a hacer 2 que son nuestras orejitas. Estas orejitas las vamos a coser en todo el centro de la cabeza, a la altura de los ojitos. Ya que tenemos las orejitas, podemos coser el cabello. Lo que hice fue tomar unas puntaditas para que quede la forma del cabello en la parte de abajo y algunos mechones de la parte de arriba los dejé sueltos.
En la parte frontal he dejado 6 mechones para hacer 2 trenzas, uno para la parte derecha y otro para la parte izquierda. En un siguiente video vamos a hacer las alitas, la falda y los accesorios de Sophie. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y déjame saber en los comentarios qué te ha parecido. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente video.